Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde siempre tenemos el chisme mood ese jugoso y las noticias mood ese candentes del mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez mood de ese. Hoy, como bien pudieron ver en el título, vamos a hablar de un drama que ha sacudido los cimientos del fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estamos hablando de esa llamada Telefu Superíndice 3 Nika que según dicen, Hande hizo a Kerem, supuestamente arrepentida, después copyright ese de haber estado un tiempo con Gamze. El drama, mis amores, el drama es tu servido. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, especulaciones y por supuesto, alguna que otra verdad, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Asu no se perderán ni un solo vídeo, porque aquí tenemos chisme fresco todos los días. Además me estarán apoyando un monto superíndice 3N para seguir trayu copyright dándoles el contenido que tanto les gusta. Ahora vamos al meollo del asunto. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, como todos sabemos, fue un torbellino de emociones. Desde que se conocieron en el set de Senu con Dieres y Salkam, la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos hizo creer en la magia y en los finales felices. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados y finales agridulces. Cuando Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, el mundo se paralizó superíndice 3. Copyright agua pasado. Du superíndice 3 de que du superíndice 3 todo ese amor que nos han mostrado. Las teorías empezaron a surgir como setas de copyright, ese de la lluvia. Que si diferencias irreconciliables, que si presiones profesionales, que si una tercera persona. En fin, un sinfín de especulaciones que alimentaron a UNMUDS la tristeza y la confusión superíndice 3N de sus fans. El anuncio fue un golpe devastador para el fandom Anker, como cariñosamente se conoce a la pareja, que ha invertido tiempo, energía y emociones en apoyar su relación superíndice 3N. Los foros y redes sociales se inundaron de mensajes de consternación superíndice 3N, incredulidad y sobre todo un profundo dolor. Muchos se negaban a creerlo aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, alimentada por la química innegable que ambos mostraban. Luego como una bomba aparecieron las fotos de Hande con Gamze Erçel Ineski allí, Kane YLDRM, mood ese conocido simplemente como Gamze. Al principio se intentó superíndice 3 minimizar la situación superíndice 3N, diciendo que eran solo amigos, que estaban pasando tiempo juntos como parte de un grupo mood ese grande. Pero las imágenes hablaban por sus solas, había algo mood ese que amistad entre Hande y Gamze. Las fotos captadas por paparazzi en diferentes ocasiones mostraban a Hande y Gamze compartiendo momentos íntimos, cenas románticas y paseos por la ciudad. La cercanía física, las miradas lidas y las sonrisas superíndice 3 cómplices eran innegables. Aunque al principio se especulaba con una simple amistad, la persistencia de las imágenes y la evidente complicidad entre ambos disiparon cualquier duda. Hande Erçel agua seguido adelante y agua encontrado el amor en los brazos de Gamze YLDRM. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Según fuentes cercanas, después copyright ese de un tiempo de relación superíndice 3N con Gamze, Hande empezó superíndice 3 a sentir que algo no encajaba. No era lo que esperaba, no sentó a la misma conexión superíndice 3N que agua tenido con Kerem. Al parecer, empezó superíndice 3 a extraer más menos la complicidad, las risas, la pasión superíndice 3N y el entendimiento que comparto con su ex. Las fuentes aseguran que Hande empezó superíndice 3 a sentirse vacua e insatisfecha en su nueva relación superíndice 3N. Aunque Gamze era un hombre atractivo y encantador, carecua de la chispa y la energía que caracterizaban su relación superíndice 3N con Kerem. Hande extrajo más menos las largas conversaciones sobre arte y literatura, las bromas íntimas y las miradas que lo decuan todo. La pasión superíndice 3N y la química física que agua compartido con Kerem parecan irrepetibles, y Hande comenzó superíndice 3 a cuestionar si agua tomado la decisión superíndice 3N correcta al terminar su relación superíndice 3N. Fue entonces, según los rumores, cuando Hande tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N de llamar a Kerem. Lo escucharon bien.
Una llamada Telefu superíndice 3 Nika que se dice, estuvo cargada de emoción superíndice 3N, arrepentimiento y sobre todo, sinceridad. ¿Qué copyright se dijeron exactamente? Nadie lo sabe con certeza, pero las fuentes aseguran que Ande le expresó superíndice 3 a Kerem su arrepentimiento por haber terminado la relación superíndice 3N, y por haber buscado consuelo en brazos de otro. La llamada, según se rumorea, fue larga y emotiva. Ande, con la voz entrecortada por el llanto, le confesó superíndice 3 a Kerem que lo estrau más menos aba profundamente y que se había dado cuenta de su error al dejarlo ir. Le explicó superíndice 3 que había intentado encontrar la felicidad en otro lugar, pero que no había podido olvidar la conexión superíndice 3 en especial que compartuan. Le rogó superíndice 3 que la perdonara por su impulsividad y le diera una segunda oportunidad para demostrarle que lo amaba. La llamada fue un torrente de emociones reprimidas, una catarsis que dejó superíndice 3 a Ande exhausta pero aliviada. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. No hay confirmación superíndice 3N oficial de esta llamada. Todo lo que sabemos proviene de fuentes cercanas, que como bien saben, pueden ser confiables o no. Pero aún así, la historia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales, con fans de Ande y Kerem divididos entre la esperanza de una reconciliación superíndice 3N y el escepticismo ante la veracidad de los rumores. El fandom Anker se ha reactivado con una energía renovada, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Los fans ese optimistas sueñan con una reconciliación superíndice 3N de ensueño, imaginando una segunda temporada de su historia de amor. Otros ese escépticos advierten sobre los peligros de idealizar una relación superíndice 3N y recuerdan los motivos que llevaron a la separación superíndice 3N original. Sin embargo, la mayoría coincide en que Ande y Kerem merecen una segunda oportunidad para explorar sus sentimientos y decidir si aún existe la posibilidad de un futuro juntos. ¿Qué copyright pasó superíndice 3 después copyright ese de la llamada? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Algunos dicen que Kerem se mostró superíndice 3 receptivo al arrepentimiento de Ande y que estuvo considerando darle una segunda oportunidad. Otros, en cambio, afirman que Kerem estuvo dolido y decepcionado por lo sucedido, y que no estuvo dispuesto a volver a abrir su corazón superíndice 3N a alguien que lo lastimó superíndice 3. Las fuentes cercanas a Kerem sugieren que el actor se siente confundido y ambivalente ante la llamada de Ande. Por un lado, aún siente un profundo afecto por ella y le duele verla arrepentida. Por otro lado, se siente herido y traicionado por su decisión superíndice 3N de seguir adelante con otra persona tan rápidamente después copyright ese de su separación superíndice 3N. Kerem necesita tiempo para procesar sus sentimientos y decidir si estuvo dispuesto a perdonar a Ande y a arriesgarse a sufrir una nueva decepción superíndice 3N. La decisión superíndice 3N no es fácil, y Kerem se encuentra en una encrucijada emocional que podrá definir su futuro amoroso. Lo cierto es que Kerem y Ande siguen siendo dos de las figuras queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en iconos para millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación superíndice 3N amorosa haya terminado, su legado como pareja perdura en la memoria de sus fans. Su impacto en la cultura popular turca es innegable. Su cómica en pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos social que trascendió superíndice 3 fronteras. Su historia de amor inspiró superíndice 3 a miles de personas a creer en la magia del amor verdadero y a luchar por sus relaciones. A pesar de su separación superíndice 3N, el legado de Anker sigue vivo en el corazón superíndice 3N de sus fans, quienes aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Mientras tanto, Gamze También copyright N ha sido objeto de críticas y especulaciones. Algunos lo acusan de ser un rompehogares y de aprovecharse de la situación superíndice 3N para acercarse a Ande. Otros, en cambio, defienden su derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad donde la encuentre. Lo que es cierto es que Gamze se ha mantenido en silencio ante todo el revuelo medio urtico, prefiriendo no alimentar a el Apollo copyright Mika. Gamze, un hombre discreto y reservado, ha preferido mantenerse al margen del escándalo medio urtico. No ha emitido ninguna declaración superíndice 3N pública sobre su relación superíndice 3N con Ande ni sobre la supuesta llamada a Kerem.
Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras por la prensa y el público. Algunos lo ven como una muestra de respeto hacia Hande y Kerem, mientras que otros lo consideran una estrategia para evitar alimentar a UNMUS la Polu Copyright Mika. Lo cierto es que Gamze se ha convertido en un personaje secundario en esta historia de amor, un hombre atrapado en medio de un torbellino de emociones y especulaciones. Ahora, vamos a analizar un poco a fondo la situación superíndice 3N. ¿Por qué Copyright Hande se habrá arrepentido de su relación superíndice 3N con Gamze? Podrán ser muchas las razones. Tal vez se dio cuenta de que no estaba enamorada de con diéresis Copyright L, que solo lo había utilizado como un escape para superar su ruptura con Kerem. Quizú ese más menos aba la intensidad y la pasión superíndice 3N que comparto con su ex, algo que no encontraba en su nueva relación superíndice 3N. O tal vez simplemente se dio cuenta de que había cometido un error al dejar ir a Kerem. La psicóloga del arrepentimiento amoroso es compleja y multifacética. A menudo las personas se dan cuenta de lo que tenían cuando lo han perdido. Hande, en su búsqueda de la felicidad, pudo haber idealizado su relación superíndice 3N con Kerem, olvidando los problemas y desacuerdos que llevaron a su separación superíndice 3N. Al compararla con su nueva relación superíndice 3N con Gamze, pudo haber llegado a la conclusión superíndice 3N de que había cometido un error al dejar ir a un hombre que la amaba y la entendía profundamente. Por otro lado, ¿por qué Copyright Kerem deberá considerar darle una segunda oportunidad a Hande? Después Copyright ese de todo, ella lo lastimó superíndice 3 y lo dejó superíndice 3 por otro. Sin embargo, el amor es un sentimiento complicado y a veces irracional. Quizú ese Kerem todavía siente algo por Hande y estuvo dispuesto a perdonarla y a darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N. O tal vez simplemente quiere darle una oportunidad al amor verdadero, ese que según dicen, solo se encuentra una vez en la vida. El perdu superíndice 3N en las relaciones amorosas es un tema controvertido. Algunos creen que el perdu superíndice 3N es una muestra de fortaleza y madurez, mientras que otros lo consideran una debilidad que puede llevar a repetir patrones destructivos. Kerem se encuentra ante una decisión superíndice 3N difícil, deberá perdonar a Hande y arriesgarse a sufrir una nueva decepción superíndice 3N, o deberá cerrar ese capítulo de su vida y buscar la felicidad en otro lugar. La respuesta no es sencilla, y solo Kerem puede decidir que Copyright es lo mejor para su bienestar emocional. En definitiva, la historia de Hande, Kerem y Gamze es un culebro superíndice 3N turco de la vida real, lleno de drama, pasión superíndice 3N, arrepentimiento y segundas oportunidades. ¿CU superíndice 3 mo terminaru esta historia? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es seguro es que nos mantendrá a todos enganchados y expectantes hasta el final. La vida amorosa de las celebridades siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3N para el público. La historia de Hande, Kerem y Gamze es un reflejo de las complejidades y contradicciones del amor en la vida real. Una historia llena de giros inesperados, emociones intensas y decisiones difíciles. Una historia que nos recuerda que el amor es un camino lleno de obstáculos, pero que también Copyright N puede ser la fuente de mayor alegría y satisfacción superíndice 3N en la vida. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones. No hay confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de las partes involucradas. Por lo tanto, les pido que tomen esta información superíndice 3N con cautela, y que no se dejen llevar por el fanatismo ni por el odio. Al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. La prensa del corazón superíndice 3N a menudo se basa en rumores y especulaciones para generar titulares y atraer la atención superíndice 3N del público. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es un tema delicado, y que no debemos juzgar sus decisiones sin conocer todos los detalles. Todos merecemos respeto y comprensión superíndice 3N, incluso aquellos que viven bajo el escrutinio público. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Recuerden que este vídeo es solo para entretener y dar a conocer información de diversas fuentes, de ninguna manera busca difamar o dañar la integridad de las personas mencionadas. La intención superíndice 3N de este canal es informar y entretener, no juzgar ni difamar a nadie. Creemos en la libertad de expresión superíndice 3N y en el derecho a la información superíndice 3N,
pero también copyright N creemos en la importancia del respeto y la responsabilidad al comunicar noticias y rumores. En resumen, hoy hablamos de la supuesta llamada Telefu Superíndice 3 Nika de Ande Akerem, arrepentida de SPU copyright S de su relación Superíndice 3N con Gamze. Analizamos las posibles razones del arrepentimiento de Ande y las opciones que tiene Kerem ante esta situación Superíndice 3N. Les recuerdo copyright que todo esto son solo rumores y especulaciones, y les pido que tomen esta información Superíndice 3N con cautela. Hoy exploramos los entresijos de un drama amoroso que ha capturado la atención Superíndice 3N del público. Analizamos los rumores, las especulaciones y los posibles escenarios que podrán surgir a partir de esta situación Superíndice 3N. Les invitamos a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia del respeto y la comprensión Superíndice 3N al juzgar las decisiones de los DMU-S. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención Superíndice 3N. Espero que les haya gustado el contenido y que se hayan entretenido un rato. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor chisme del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Ande deberu a volver con Kerem? ¿O piensan que deberu a seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar? ¿Qué copyright opinan de Gamze en todo este embrollo? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a entender sus intereses y a mejorar la calidad de mis vídeos. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre los temas que tratamos en el canal. Y por último pero no menos importante, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó Superíndice 3, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Asume estar URN apoyando un monto Superíndice 3N para seguir trayendo copyright dándoles el mejor chisme del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Chao, chao.